Muy bien, saludos nuevamente para todo el grupo. En esta lección vamos a ir un paso más allá con respecto a los temas que habíamos venido discutiendo de la organización del cuerpo humano y del nivel básico vivo que era la célula. Y vamos a entrar propiamente ya en un tema que, en mi opinión, dentro de todos los temas del módulo, tiene una importancia o una relevancia un poquitico mayor que los temas que hemos visto hasta ahora. Es más, yo me atrevería a decir que de la cabal comprensión de este tema, particularmente en lo que toca a la parte inicial, a lo que vamos a ver el día de hoy o en el video de hoy, dependerá mucho la forma en que se entiendan y la interiorización de los conceptos que vamos a discutir más adelante. Prácticamente yo diría que todos los temas que vamos a discutir, pues volverán una y otra vez sobre conceptos que vamos a hablar en el video del día de hoy y en los siguientes. Este tema, el de la lección número 4, es el que corresponde al nivel tisular de organización, o lo que es lo mismo decir, a los tejidos del cuerpo humano. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que ya no vamos a ir, como les decía al principio, un paso más allá. Ya no vamos a estar propiamente en el nivel de la célula, sino que vamos a ampliar la perspectiva y a ver a las células organizadas en conjunto para poder cumplir sus respectivas funciones. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Y vamos a hablar de precisamente cuál es la forma básica en que se organizan esas células. Pues bien, para efectos prácticos del desarrollo de este tema, como sugerencia les comento que es importante que sigan el discurso, el recorrido del video con base en el recurso del documento, el documento que pueden descargar como ya les he explicado previamente. Pero la cuestión es que mucho de lo que voy a decir pues lo van a encontrar escrito o consignado pues, de una manera un poco más ordenada, digámoslo así, pero es importante que sigan el derrotero del tema en este mismo documento para que los conceptos queden muchísimo más claros. La primera cuestión importante que se debe discutir con respecto a este nivel de organización, entiéndanse, el tejido, pues no es tanto la definición, ya eso lo haremos pues en un instante, sino la implicación que tiene el hecho de que las células del cuerpo humano y de cualquier organismo vivo estén organizadas en tejidos, ¿sí? Como habíamos dicho en las partes iniciales y en las lecciones iniciales, esto implica un nivel de organización mucho más sofisticado que la simple célula. En cierta forma, nosotros, los seres humanos, los animales humanos, digámoslo de otra manera, somos organismos tan complejos, mucho más complejos que una simple bacteria, por así decirlo, precisamente por este tipo de organización que tenemos. Una bacteria, por ejemplo, es un organismo que jamás pasó el nivel de organización unicelular, o sea, se quedó siendo una sola célula. Pero en nuestro caso particular, en el que estamos formados por millones y millones de células, la organización en el nivel tisular, es decir, el hecho de que nuestro cuerpo esté organizado por tejidos, que nuestras células estén organizadas por tejidos, tiene una implicación funcional mayúscula, porque precisamente eso diversifica las funciones que tienen las distintas células. Eso nos permite tener sistemas y cosas y funcionamientos complejos que no podría tener un organismo vivo como una bacteria, por ejemplo, un organismo unicelular. De hecho, la organización en forma de tejidos no es exclusiva de los animales ni de los seres humanos, sino que la compartimos, de hecho, con otros organismos. Las plantas también se organizan en tejidos y pues no, digamos que no es el material de estudio lo que nos interesa en este momento, pero en cierta forma habla de que para que un organismo sea complejo, para que un organismo pueda desarrollar funciones complejas, tiene que ir más arriba del simple nivel de la célula, tiene que pasar la célula, tiene que trascender la célula y agrupar distintas células para que esas células comiencen a trabajar organizadamente. De hecho, la primera, pues ya una vez hecha esa introducción, la segunda cuestión a tener presente, ahora sí, es la definición de lo que va a ser un tejido, una definición que ya habíamos
discutido en lecciones anteriores, en la primera lección, pero que vamos obviamente a matizar un poquitico más. A lo que nosotros vamos a llamar tejido, recuérdenlo, es a una agrupación de células o a un conjunto de células que en un organismo pues tienen varias características similares. Por ejemplo, es un organismo en el que esas células, digamos lo que tienen cierta semejanza en cuanto a la forma, se parecen, digámoslo así, en cuanto a la forma. Es decir, son más o menos parecidas sin que eso signifique que son exactamente iguales en la forma que tienen. Pero quizá una de las cosas que más caracteriza a los tejidos o la definición de tejido es que esas agrupaciones de células no solamente se parecen en forma, sino que sobre todo y particularmente cumplen o se parecen en la función que cumplen. Dicho de otra manera, un tejido simplemente es un conjunto de células que se han agrupado entre sí, que se han organizado entre sí, que comparten, digámoslo, vecindad, por así decirlo de una manera sencilla, para cumplir una función y que eso hace inclusive que entre sí se parezcan precisamente en el aspecto y en la función que cumplen, como decíamos ahora. Recuerden pues, un tejido siempre va a ser una agrupación de células que se parecen en su forma, que se parecen en su función y que cumplen, digámoslo así, unas funciones que son similares. Y no solamente eso. De hecho, durante el desarrollo del cuerpo humano, en este caso del organismo, las células que van a formar los distintos tejidos, que se van a agrupar formando tejidos, pues en cierta forma van a tener un mismo origen dentro del embrión, dentro del organismo que se está gestando cuando partimos de una sola célula, van a tener un origen parecido y de hecho van a estar relacionados en un organismo ya formado como tal. Los tejidos que, digámoslo, se parecen, pues van a compartir, digámoslo así, ese mismo origen. Entonces, recuérdenlo, pues, un tejido será simplemente una agrupación de células parecidas en su forma y en su función que comparten un origen parecido o un origen embrionario similar y que en el cuerpo humano se agrupan para cumplir funciones específicas. Yo creo que cuando uno se hace la pregunta de cuántos tejidos pueden existir en el cuerpo humano, pues a la luz de lo que hemos dicho hasta ahora, a la luz del concepto de que el cuerpo humano es un organismo muy complejo, pues casi que eso sonaría como una pregunta capciosa, o sea, decir cuántos tejidos pueden existir en el cuerpo humano, pues implica necesariamente que así uno no se sepa el número, uno automáticamente va a decir que son muchos tipos diferentes de tejido, como se ve, por ejemplo, en la imagen que están apareciendo en pantalla. Ahí solamente hay algunos de los muchísimos tejidos que pueden existir en el cuerpo humano, que de hecho existen en el cuerpo humano. Hay ejemplos como este, el cartílago, el tejido cartilaginoso, o hay otros ejemplos como el tejido óseo, la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si uno fuese a agrupar los tejidos del cuerpo por, por todos los que hay, pues tendría que encontrar algún tipo de factor que permitiera agruparlos de una manera que fuera comprensible y que fuera clara. De hecho, la hay como tal. Es decir, pese a que en el cuerpo humano existen muchos tipos diferentes de tejidos, de los cuales no están todos aquí en esta imagen, sino algunos ejemplos a título ilustrativo, todos estos tejidos que existen en el cuerpo humano y en el cuerpo de cualquier animal, yo los puedo agrupar en 4 categorías básicas. Es decir, existen 4 clases básicas o 4 tipos básicos de tejidos en el cuerpo humano y en el cuerpo de cualquier animal, que son los que se conocen de hecho con el nombre de tejidos primarios o tejidos básicos animales. De hecho, así los vamos a estudiar. No tiene sentido que pongamos o que nos pongamos a hablar de cada tejido en particular, por lo menos no por ahora hasta que nos lleguemos a cada sistema específicamente, sino que lo que vamos a hacer es inicialmente entender que todos los tejidos del cuerpo humano, independientemente del número que haya, porque pueden variar según el texto al que uno haga referencia, todos los tejidos van a estar agrupados en 4 categorías que llamaremos tejidos básicos o tejidos primarios. A la pregunta entonces de cuántos tejidos primarios existen en el cuerpo humano, la respuesta siempre será, como acabamos de decir, 4. 4 tipos de tejidos primarios. Los 4 tejidos primarios del cuerpo humano son los que se están viendo en la imagen. ¿Sí? Primero que todo, el tejido que llamaremos tejido epitelial.
Segundo, el tejido conectivo. Tercero, el tejido muscular. Y cuarto, el tejido nervioso. Y aparentemente, y pese a que no sea pues como evidente que todos los tejidos del cuerpo humano van a estar contenidos en alguna de estas categorías, de hecho sí lo es. Todos los tejidos que existen en el cuerpo humano, en todos los órganos del organismo, de alguna u otra manera los podemos clasificar o los podemos agrupar como pertenecientes a cada uno de estos tipos de tejidos. Dicho de otra manera, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tejido epitelial, es simplemente un tipo de tejidos que cumple unas características o unas funciones que ya vamos a decir, pero él se subclasifica en distintos tipos, que son lo que va a ir dando la variedad que existe en el cuerpo humano. Pasa lo mismo en el tejido conectivo. Son un tipo o es un tipo de tejido particular que cumple o que tiene unas características y unas funciones muy específicas que discutiremos, pero van a ver que ellos se subdividen o se ramifican, lo que va, digámoslo, aumentando un poquitico la variación o la variabilidad que existe en el cuerpo humano. Cuando yo lo estudio de esta manera, pues ahí es cuando comienzo a ver que realmente todos los tejidos que existen en el cuerpo humano, yo los puedo meter en cada una de estas categorías según las características que tienen. Por ahora, y de manera muy elemental, lo que se debe recordar es que todos los tejidos del cuerpo están agrupados en o tejidos epiteliales, o tejidos conectivos, o tejidos musculares, o tejidos nerviosos. También vale la pena resaltar, quizá otra vez, que son tejidos completamente distintos entre sí. Puede que todas estas células eventualmente pertenezcan a la misma persona, a un mismo organismo, a un mismo animal, si hablamos pues en términos biológicos. Pero en última instancia, las células que forman los tejidos epiteliales en el cuerpo humano no se parecerán en absolutamente en nada a las células que en ese mismo cuerpo van a formar los tejidos conectivos o los tejidos musculares o las células del sistema nervioso o del tejido nervioso. Son células de la misma persona, pero durante el desarrollo del embrión, como decíamos ahorita al inicio del video, cuando la persona, cuando el organismo, el cuerpo humano se está gestando, se está formando dentro del vientre materno, ocurre este proceso de diferenciación. Durante el desarrollo, simplemente uno, cualquier organismo, nosotros que empezamos siendo un óvulo fecundado por un espermatozoide en algún momento, pues empieza a diversificarse y a dividirse y a complicarse el asunto hasta el punto en que las células que van a formar los tejidos epiteliales, pese a que nacieron o pertenecen a una misma persona, a un mismo organismo, como les digo, serán completamente distintas a una neurona, por ejemplo, que pertenecerá al tejido nervioso y las funciones que cumplirán serán completamente distintas. Entonces, nuevamente, los 4 tejidos primarios serán el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Cada grupo de estos tejidos o cada tipo de tejidos tiene unas características que les son propias y que nunca las vamos a encontrar nunca en ninguno de estos otros tejidos. Cada uno tiene unas particularidades que les permiten, como decíamos, pertenecer a esa familia de tejidos o a ese grupo de tejidos. Inicialmente vamos a desglosar un poco, a detallar un poco, a hablar con un cierto grado de detalle sobre el primer tipo de tejidos primarios o el primer tejido básico más bien que existe en el cuerpo humano, el tejido epitelial o los epitelios. Y para eso, y pese a que yo sé que de pronto es un poco precoz porque no hemos aprendido todavía a distinguir imágenes de células, etcétera, 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 vamos a utilizar las imágenes que están viendo en este momento en la pantalla. Estas son imágenes, cortes histológicos reales, o sea, cortes que se usan para ver al microscopio, así se ven las células realmente cuando uno las mira al microscopio, de distintas partes del cuerpo humano. ¿Sí? Obviemos en este momento decir a dónde pertenece cada una de estas, porque lo que quiero realmente que aprecien en cada una de estas 4 imágenes es que, primero que todo, las células se pueden apreciar al microscopio. Yo puedo sacar una muestra de tejido, un pedazo de tejido, hacerle unas técnicas especiales, echarles unas gotas de color, y eso me permite eventualmente apreciar las células como tal. Si vamos, por ejemplo, a estas imágenes que están aquí, noten que incluso, y pese a que usted lo vio probablemente en un dibujo o ha visto las células en un dibujo, usted podría tranquilamente
distinguir cada una de las células que están conformando este tejido en particular. Aquí se ve una, por ejemplo, con su respectivo citoplasma, el núcleo, el ADN, que es este material así granular que se ve adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hacer el ejercicio prácticamente con cualquiera de estas células porque miren que en todas es posible incluso distinguir las células, los respectivos citoplasmas y similares. Si ampliáramos un poco más la imagen para verla con algo más de detalle, noten cómo ustedes pueden percibir prácticamente las células. Lo que quiero con esto que estoy haciendo aquí es que inicialmente se familiarice con el aspecto que tienen las células al microscopio, porque vamos a utilizar imágenes como esta, no solamente en este video, sino en varios de otros temas como tal. Miren, por ejemplo, aquí, en esta zona. Aquí se alcanzan a ver también algunos núcleos de algunas células. El citoplasma de pronto es un poco más difícil de ver, pero se pueden apreciar en estas imágenes. Lo mismo en esta que está aquí. Aquí logramos ver algunas células, miren el respectivo núcleo y el citoplasma de cada una. Y miren cómo eventualmente yo, si me voy hacia la parte de abajo, también logro ver núcleos de algunas células como tal. Lo mismo pasa en esta imagen y lo mismo pasará en esta imagen que estamos viendo acá. ¿Listo? Eso es como primera medida, me parece que es importante que aprendan a reconocer el aspecto que tienen las células a los cortes o a las vistas microscópicas para poder entender lo que viene a continuación. Ahora, ¿qué sigue? En esto que están viendo ustedes aquí en las 4 imágenes, ustedes están viendo células, pero pese a que no hemos dicho qué estamos viendo todavía, es altamente probable que muchas de ustedes hayan reconocido 2 capas, por ejemplo, de células. Si cogemos esta imagen, esta primera imagen, van a ver que aquí, por ejemplo, hay una agrupación de células que se parecen entre sí y que forman una especie como de zona en la que todas son como vecinitas o parecidas o similares o como que teóricamente están relacionadas. Lo mismo pasa en esta zona o en esta capa que estamos viendo aquí abajo. Hay células, pero noten que están formando otra zona completamente distinta con un aspecto diferente. Pues bien, de hecho, en esta imagen estamos viendo 2 tejidos distintos. Este de arriba es un tipo de tejido y este que se ve en esta zona más clara es otro tipo de tejido diferente. Ahora, si vamos más allá, podemos decir tranquilamente que la parte de esta zona, esta primera capa que vemos que está como delimitando o aislando esta zona de aquí afuera, corresponde de hecho a un tejido epitelial, que como dijimos es el primer tipo de tejido primario que vamos a discutir. Si hacemos el mismo ejercicio en la parte de abajo, podemos apreciar las mismas cosas. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver una agrupación de células que están como pegaditas todas, como unidas todas, tratando de separar un entorno, una zona cualquiera que no sabemos qué es, puede ser el exterior del cuerpo o puede ser un conducto, de otro grupo de células que están aquí. Pues bien, tanto en esta imagen como en esta imagen, este grupo de células que está separando esto, este ambiente de este otro ambiente, corresponderá de hecho a un tejido epitelial. En este caso, estas células que están aquí corresponderán de hecho al tejido epitelial. Entonces, la primera cosa que vamos a decir es que los tejidos epiteliales en el cuerpo humano y en el organismo animal en general van a ser los tejidos y las células que se agrupan entre sí para formar, ya lo habíamos dicho ahora, coberturas, es decir, revestimientos o simplemente van a ser células que tapizan. ¿Tapizan qué? Tapizarán superficies, cavidades y en general cualquier cosa que necesite ser recubierta. De hecho, vamos a matizar un poquitico más el concepto de que los epitelios, que los tejidos epiteliales son revestimientos, son tejidos o células que están tapizando. Y para eso, por ejemplo, vamos a ver la imagen que están apareciendo en la pantalla. Aquí están viendo la superficie del cuerpo humano, una parte de la piel, digámoslo así, porque no está pues obviamente toda la piel completa. Pero a lo que quiero hacer referencia es que, por ejemplo, lo que está recubriendo la totalidad del cuerpo, que obviamente es parte de la piel, es precisamente un tejido epitelial. Esto que están viendo ustedes aquí, todo esto que estoy rayando o marcando con el lápiz, pues hace referencia precisamente a la epidermis, que en este caso particular será el epitelio que recubre al cuerpo y a la piel en general. Es la capa de hecho más externa o más superficial que tiene la piel.
Esto, como les digo, es para ilustrar el concepto de que los epitelios precisamente son células que están haciendo revestimientos, que están tapizando o cubriendo superficies. ¿Y qué más ejemplo que este, que es uno de los que pues, más van a utilizar ustedes para ilustrar lo que estamos diciendo? Esto, que lo que nos pone en contacto, digámoslo así, con el exterior o el ambiente en el que se mueve el cuerpo, pues obviamente es un epitelio o un tejido epitelial, es decir, un recubrimiento o un tejido que tapiza esta superficie. También decíamos ahora que los epitelios se encargaban de recubrir conductos. Y así como mostramos la imagen de la piel e hicimos énfasis en que la piel está o tiene un epitelio que está recubriendo toda la superficie del cuerpo, pues aquí en esta imagen, por ejemplo, vemos el conducto auditivo, ¿sí? Un pasadizo, un conducto que, como probablemente muchas personas saben, llevan las ondas sonoras desde el exterior del cuerpo a través de la oreja hacia el tímpano. Pues bien, este conducto, es decir, este pasadizo, pues también va a estar de hecho cubierto por un epitelio. Esto, de hecho, es un epitelio que es muy parecido, un tejido epitelial es muy parecido al que está cubriendo o el que está haciendo la piel, por no decir que es exactamente igual. En esta misma imagen, por ejemplo, vemos otro conducto. Aquí ustedes alcanzan a ver otro pasadizo que pues no vale o no tiene caso, pues, como explicar con detalle qué es la famosa trompa de Eustaquio, pero al ser un conducto, podríamos decir que él también va a estar cubierto, va a estar recubierto de un epitelio. Recuerden que la idea es que los epitelios no solamente están tapizando superficies, como caso concreto el de la piel, sino que también están recubriendo conductos. Y adicional a eso, recubrirán pues, no solamente superficies, cavidades, sino que también se encargarán de tapizar órganos, huecos, como el que estamos viendo aquí. En esa imagen, si de pronto no lo han o no se han ubicado, lo que están viendo es un corte anatómico del estómago humano y parte del esófago y el intestino, o sea, esta zona que se aprecia aquí en el detalle de la imagen. Si yo miro el estómago, por ejemplo, que es un órgano hueco, y cuando quiero decir que hueco es que es coco por dentro, o sea, tiene una oquedad por dentro, pues toda esta superficie que estoy aquí marcando, que estoy señalando, estará también recubierta o tapizada por un epitelio. Lo mismo aplica en este caso para el esófago, para este conducto que lleva o que trae la comida desde la boca, desde este punto hasta el estómago. Pues aquí toda esta superficie, toda esta parte interior del esófago también estará cubierta o estará tapizada por un epitelio. Podríamos también decir lo mismo para el intestino. Aquí, aunque en esta imagen no se aprecia, ya les voy a mostrar una donde sí se aprecia con un poco más de detalle. El intestino por dentro, al ser hueco, pues también estaría tapizado por un epitelio, que se vería más o menos como en esta imagen. ¿Sí? Aquí se aprecia un corte del intestino, un intestino delgado cortado, y al verlo por dentro, como es un conducto y a la vez un órgano que está comunicado con el exterior del cuerpo, pues realmente él va a estar tapizado también por unos grupos de células que corresponderán también a un epitelio. ¿Sí? Entonces, la idea global con respecto a los epitelios es que serán siempre los tejidos que estarán recubriendo no solamente superficies, como en el caso de la piel y la imagen de piel que vimos, sino también cavidades y órganos huecos, órganos que de alguna manera tienen algún tipo de comunicación con el exterior o que eventualmente contienen algo, guardan algo, permiten el paso de alguna sustancia o algo directamente a través de ellos. Esa es la idea y eso creo pues que ilustra bastante bien lo que significan o lo que se debe recordar con respecto a lo que son los tejidos epiteliales o los epitelios. Muy bien, una vez establecido el concepto general, el concepto grande de lo que es un epitelio, ¿sí? Como dijimos, una cobertura, un tapiz, un recubrimiento, etcétera, etcétera. Pasemos a hablar con un poco de detalle acerca de las funciones que tienen los epitelios, o sea, para qué sirven los epitelios en el cuerpo humano. Porque, pues, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, las funciones van más allá de simplemente el hecho de tapizar o cubrir. Esa es una función, ya la vamos a listar nuevamente, pero la idea es que no solamente tienen esa función, los epitelios son tejidos en el cuerpo humano que cumplen funciones complejas y que son funciones de hecho esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo. Vamos a comenzar a hablar de las funciones y volveremos, y discúlpenme nuevamente que sea reiterativo, con la obvia, ¿no? La que venimos diciendo desde hace rato.
Pues una función obvia es cubrir, claro. Y al cubrir, pues obviamente protegen, ¿sí? La idea es que las células de un epitelio, de cualquier tejido epitelial, como en esta imagen, estas que están aquí, eh, estas que estoy señalando aquí, estas o estas, pues básicamente lo que están haciendo es precisamente cubriendo y protegiendo. Esa es una función que es fácil de deducir, pues, y que no tiene como necesidad de ser explicada pues, a fondo. Pero hay otras funciones que se derivan precisamente del hecho de que estén cubriendo y protegiendo. Ahorita mencionamos una inclusive. Los epitelios permiten separar medios o separar entornos en el cuerpo humano. Vamos a suponer simplemente que, no sé, sin ser cierto lo que estoy diciendo, pues porque esta no es la imagen que corresponde, esto podría ser el exterior del cuerpo humano y estos serían los tejidos ya propiamente del cuerpo humano. Y lo que separa un entorno o un medio de otro, pues obviamente, como decíamos ahorita, es un tejido epitelial. Lo mismo se cumple pues en las otras imágenes. Las células del epitelio o las células del tejido epitelial estarán separando un ambiente de otro ambiente, no importa de lo que estemos hablando. O sea, podríamos hablar del exterior del cuerpo y del interior del cuerpo, eso es válido, pero en general puede ser cualquier cosa, inclusive dentro del mismo cuerpo humano. Esa sería la otra función. Entonces, no solamente protegen, no solamente cubren, sino que separan y aíslan distintos entornos, distintos medios y a la vez sirven de barreras precisamente para que las cosas que están en una zona del cuerpo pues no se mezclen con las que están en otra zona o en otro ambiente completamente distinto. De igual manera, los epitelios tienen una función muy llamativa y es que de alguna manera son siempre las puertas de entrada y de salida de distintas sustancias químicas en el cuerpo humano. Esto lo podríamos decir con un poco más de técnica, refiriéndonos al concepto de que los epitelios absorben sustancias químicas. Cuando decimos que absorben sustancias químicas, es que eventualmente si yo pongo una sustancia X en este ambiente como tal, ciertas sustancias pueden tranquilamente pasar y, digámoslo, atravesar el epitelio para llegar finalmente hacia esta otro ambiente. Esto es válido y es importante en ciertas zonas del cuerpo, por ejemplo en el estómago o en el intestino. Cuando uno, por ejemplo, aquí no lo estamos viendo, pero cuando uno se consume un alimento, se consume una bebida, esas sustancias químicas que yo estoy consumiendo, pues en última instancia van a lograr llegar hasta cada una de las células del cuerpo humano, entrando precisamente a través de un epitelio. Prácticamente uno podría decir que todos los epitelios son puertas de entrada hacia el interior del cuerpo humano. Todos tienen una capacidad importante de absorber sustancias, aunque dependiendo de dónde estemos y dependiendo del órgano que estemos hablando, pues se absorberán distintos tipos de sustancias químicas. Eso depende mucho de la naturaleza de la sustancia química que estemos tratando. Pero la cuestión en general o el concepto básico que debe quedar es que todos los epitelios tienen capacidades absortivas, es decir, todos tienen la capacidad de permitir el paso o el ingreso de sustancias químicas hacia los tejidos que están debajo de ellos como tal. Y simplemente pues es como cuestión de poner este concepto en distintas partes. Lo podemos poner en la piel y podríamos decir entonces que la piel es capaz de absorber sustancias que yo me aplico sobre ella. Esto de hecho es una capacidad que ustedes van a aprovechar cuando estén en los módulos de facial y en cosmetología precisamente para permitir que ciertas sustancias que se aplican en la piel pues penetren al cuerpo humano. Y lo llamativo es que no solamente permiten el ingreso de sustancias, no solamente absorben sustancias. Los epitelios, prácticamente todos, son también puertas de salida. Es decir, lo que estoy tratando como de ilustrar aquí es que adicional al hecho de que permiten la entrada de sustancias químicas, los epitelios también eventualmente sacan sustancias químicas al exterior de ellos, que puede ser eventualmente el exterior del cuerpo humano o el exterior de una cavidad. Es decir, si esto fuera, no sé, si esto fuera el estómago, si lo pintamos aquí de manera muy rudimentaria, pues eventualmente las sustancias que están aquí podrían eventualmente entrar al cuerpo humano a través del epitelio, pero también el mismo epitelio es capaz de sacar sustancias y tirarlas al estómago. Todos estos intercambios de sustancias en el cuerpo humano ocurren siempre a través de los tejidos epiteliales o a través de los epitelios. Es decir, no solo permiten la entrada de sustancias, sino que sacan
pues, permiten más bien la salida de sustancias químicas. De hecho, de la mano de esta función que tienen los epitelios de sacar sustancias, podríamos, en cierta forma, como decir que adicional a, o que más bien precisamente por la capacidad que tienen los epitelios de permitir la salida de sustancias, es que van a ser los tejidos a través de los cuales ocurren los fenómenos de secreción y de excreción de sustancias químicas. Entendido estos conceptos como la salida de sustancias hacia el exterior o hacia una cavidad o hacia alguna parte. Normalmente estos términos los vamos a utilizar bastante en este mismo contexto del módulo de anatomía y en otros más adelante. Pero la cuestión o lo que se debe recordar es que tanto la secreción de sustancias químicas como la excreción, que en ambos casos no es otra cosa que la salida de una sustancia química o de un compuesto químico, un líquido cualquiera hacia una parte cualquiera del cuerpo humano, ocurre siempre a través de un epitelio. La diferencia, digámoslo así, entre los dos términos radica en el hecho de que normalmente las excreciones, cuando uno habla de excreción en el cuerpo humano, está hablando es precisamente de la eliminación de algún desecho o de alguna sustancia que es sobrante, un detrito, un desecho, algo que puede ser tóxico eventualmente. En cambio, las secreciones hablan es de la salida de sustancias que normalmente cumplen algún tipo de utilidad en el cuerpo humano, como no importa la sustancia que esté saliendo afuera del cuerpo humano, hacia una cavidad, hacia un órgano del cuerpo, la cuestión es que la salida de esas sustancias, sea por fenómenos de secreción o fenómenos de excreción, siempre se producirá a través de un epitelio. Y la última función que podríamos mencionar de manera relevante así en los epitelios es la función que tienen ellos como receptores de información o como tejidos que captan información para el cuerpo humano. Quiero decir con esto que prácticamente en todos los epitelios hay una serie de estructuras que perciben información para informarle al cerebro de lo que está ocurriendo en el cuerpo humano. Un ejemplo de estos, y aunque pues, se pinte de manera muy rudimentaria, es que sobre la piel, por ejemplo, del cuerpo humano, es decir, sobre el epitelio que está recubriendo toda la superficie del cuerpo, a lo largo de ella hay una serie de receptores nerviosos que están comunicados con el cerebro que le informan qué está pasando alrededor. Por ejemplo, cuando los cambia la temperatura, es decir, cuando hace calor o cuando hace frío, pues el cerebro es capaz de interpretar precisamente qué está ocurriendo en el exterior, porque los distintos receptores que están sobre el epitelio de la piel, en este caso, en este ejemplo, pues captan la información de la temperatura y le informan al cerebro qué está pasando. Obviamente el cerebro lo que hace es interpretar si está haciendo calor o frío y actuar en consecuencia, pero en última instancia el tejido que recibió la información y que le informó, valga la redundancia, al cerebro de lo que estaba ocurriendo, pues fue básicamente la piel. Eso es a lo que hace referencia la función receptora de los epitelios. En el caso, por ejemplo, de, qué sé yo, del estómago, nuevamente, si lo pintamos aquí de manera rudimentaria, pues a través del epitelio, eventualmente el cerebro, que es como el gran órgano regulador y el receptor, el computador grande del cuerpo, es capaz de saber qué está pasando acá en el interior del estómago. Es decir, es capaz de analizar y de saber cuáles son los cambios químicos que están ocurriendo aquí con respecto a la comida, precisamente porque el epitelio, es decir, la cobertura que está en este punto, es capaz de percibir lo que está pasando químicamente hablando e informarle nuevamente al cerebro. Con esto creo que queda suficientemente explicado ese concepto acerca de la función receptora que tienen los epitelios o la función de percibir información para avisarle al cerebro, para que pues, el cuerpo sepa en todo momento qué está ocurriendo en sus distintos ambientes. Una vez entonces establecido por lo menos la definición de lo que es el primer tejido primario, es decir, la definición de lo que es un epitelio, establecidas las características, o más bien la función principal, que es de tapizar y cubrir, y las otras funciones que se asocian a él, es decir, lo de la captación de información, la absorción de sustancias, la separación de entornos, etcétera, etcétera, pasemos a hablar un poco
acerca de las distintas características, o más bien las características que son propias de los tejidos epiteliales, lo que los hace tan diferentes de los otros tres tipos de tejidos primarios o tejidos básicos. Es decir, vamos a enunciar a continuación las características principales que tienen los tejidos epiteliales, las características de los epitelios, que pues sería lo mismo para efectos prácticos de lo que estamos discutiendo. Y la primera característica que van a tener las células epiteliales va a ser que la forma en que se organizan las células, es decir, la forma en que están dispuestas o como normalmente se organizan en el cuerpo humano, siempre va a ser estrechamente. Es decir, la primera característica que tienen los epitelios es que todos, absolutamente todos los epitelios del cuerpo humano van a estar formados por células que se disponen siempre juntas sin dejar ningún tipo de resquicio o ningún tipo de espacio entre ellas. Noten que esa característica es posible apreciarla en cualquiera de estas cuatro imágenes. Con lo que hemos dicho, pues si se aprecian en detalle las células epiteliales, puede verse que prácticamente no queda ningún tipo de espacio, ninguna abertura entre distintas células, lo cual tiene bastante sentido porque pues, si estamos hablando de células que están formando un tapiz, una especie de cobertura, pues no tendría sentido que al tapizar una superficie existiera una célula aquí y otra más allá, dejando un espacio que no estaría recubriendo efectivamente o eficientemente ninguna superficie. Entonces, la primera característica de los epitelios, de todos los tejidos epiteliales, es que van a estar formados por células que por definición están yuxtapuestas, es decir, son células adyacentes que están puestas la una al lado de la otra sin dejar ningún tipo de espacio y sin dejar ningún tipo de resquicio por donde pueda escaparse alguna sustancia que no necesite salir o que no deba salir en determinado momento. La segunda característica que van a tener las células epiteliales será el hecho de que no solamente van a estar juntas, como decíamos ahora, sino que adicional a eso van a estar estrechamente unidas entre sí. Cuando digo unidas, me estoy haciendo referencia no solamente al hecho de que están juntas, sino que realmente entre ellas existen puntos de unión o puntos de agarre que evitan que se separen como tal. Pues acá en esta imagen, como no es una imagen de alta resolución ni con un microscopio electrónico, pues es, digamos, lo imposible ver los tipos de unión, pero para entenderlo, vamos a ver una imagen con un dibujo en donde se aprecie exactamente un esquema, una esquematización de lo que queremos decir. Como esta imagen, por ejemplo. Para entender esta imagen hay que, primero que todo, explicar, digámoslo así, lo que se está viendo. Lo que están viendo en esta imagen es básicamente una célula de un epitelio, una célula de un tejido epitelial. La única cuestión es que a esta célula, pues literalmente le desocuparon el interior, o sea, el citoplasma, el agua y todos los componentes que normalmente ustedes ya conocen que están dentro de una célula, pues acá no los están pintando, no los están dibujando por cuestiones de claridad para poder hacer referencia a lo que necesitamos decir. La idea es que si se entiende que es una célula pero que está desocupada, noten que todavía hacia el exterior se puede ver la membrana celular, la misma que estaban estudiando ustedes en la lección anterior, ¿sí? Y les llamo la atención sobre este detalle que estamos viendo en esta imagen, aquí en estos puntos o en los recuadros que aparecen ahí resaltados. Esas son precisamente las uniones de las que estábamos hablando. Todas las células epiteliales están unidas entre sí a través del citoesqueleto de cada una de ellas. Me explico. Si ustedes recuerdan el recuento que hicieron de las estructuras celulares, recordarán que al interior de cada célula, y volvemos a pintar el núcleo nuevamente aquí, hay una serie de fibras o una serie de filamentos, que es una especie de maraña o de telaraña, que es lo que denominamos o lo que llamamos citoesqueleto. No nos interesa mucho en este momento volver a hablar de las funciones del citoesqueleto porque eso ya fue, digamos, lo revisado, o ustedes lo revisaron en la lección anterior.
Pero lo que sí interesa mucho en este momento es que en las células de los epitelios, los citoesqueletos hacen una cosa muy particular, y es que en ciertos puntos de la membrana, lo que hacen es literalmente pasar la membrana celular, es decir, los filamentos pasan y atraviesan la membrana y se unen a los filamentos del citoesqueleto que está en la célula adyacente, es decir, de la célula vecina. Dicho de otra manera, las células en los epitelios están unidas entre sí, tienen puntos de unión que están formados por sus propios citoesqueletos, es decir, se unen a través de remaches o de puntos de unión hechos del mismo material químico, de las mismas moléculas, en este caso proteínas, que forman el citoesqueleto. Eso prácticamente es una constante en todas las células de los epitelios. Si vemos, por ejemplo, un detalle de esta imagen, aquí se puede apreciar exactamente lo que estamos diciendo. Esto sería, digámoslo, una ampliación de lo que se ve en la imagen o en el recuadro que aparece marcado con C. Se vería más o menos así. Esto que están viendo ustedes aquí, pues no son otra cosa que los filamentos del citoesqueleto. Los mismos filamentos que pues, yo podría completar la imagen aquí para volver a dibujar todo el citoesqueleto. Pero recuerden que el detalle aquí es que las células de los epitelios están unidas entre sí en distintos puntos a través de los filamentos o a través de las proteínas propias del citoesqueleto de cada célula. Es como si se cogieran de gancho literalmente a través de la membrana para unirse más fuertemente. En biología, en histología, esas uniones entre las células de los epitelios, estos remaches, estos puntos de unión, estos entre célula y célula, tienen nombre. Se denominan normalmente desmosomas. O sea que nosotros podríamos resumir este concepto diciendo que la segunda característica que tienen las células epiteliales es que siempre van a estar unidas entre sí a través de desmosomas. Y si preguntamos nuevamente entonces qué es un desmosoma, pues lo que tendríamos que decir entonces es que un desmosoma es una unión intercelular, es decir, una unión entre células epiteliales que se hace siempre a través del citoesqueleto de las células que forman el epitelio. Para todos los epitelios se cumple siempre esta misma característica o esta misma premisa. Como tercera característica importante, todos los tejidos epiteliales son, por definición, avasculares. Podríamos dejar el término así, pero es altamente probable que muchas personas no sepan qué significa esa palabra. Pues bien, si nosotros vamos a definir o vamos a decir qué significa esto, lo que tendríamos que decir simplemente es que esta palabra avascular, pues sí, digamos la palabra avascular, significa que no tiene vasos ni sanguíneos ni vasos linfáticos. Es decir, cuando yo menciono aquí que la tercera característica de los epitelios es que todos, absolutamente todos los epitelios son avasculares, lo que estamos diciendo en buen castellano es que ningún epitelio posee ni vasos sanguíneos ni vasos linfáticos. Por eso les decía yo que esto en cierta manera nos obliga a adelantarnos un poco a temas que están por venir, particularmente los de las lecciones 5 y 6. ¿Por qué razón? Porque pues, es en ese tema donde vamos a discutir con un poco de detalle qué es un vaso sanguíneo y qué es un vaso linfático y la función que tiene. Pero dejemos un poco eso aparte, que no es lo que nos interesa ahora. Aquí la idea es que el concepto debe quedar muy claro. Ningún epitelio posee ni vasos sanguíneos ni vasos linfáticos, es decir, son avasculares. Pero la cuestión es, sobre todo, lo más interesante del asunto es la implicación que tiene esto. ¿Por qué razón? Porque es que es normalmente en el cuerpo humano a través de los vasos sanguíneos por donde los nutrientes, el oxígeno y el agua que necesitan todas las células del cuerpo, pues es por donde normalmente les llegan. Y en el caso particular de las células epiteliales, también es cierto. Es decir, las células epiteliales, como todas las células del cuerpo, van a necesitar obviamente oxígeno para cumplir sus distintas funciones, van a requerir agua para poder mantener el agua que ellas tienen adentro y requerirán obviamente nutrientes, glucosa, aminoácidos, grasas, etcétera, etcétera, para poder funcionar. Pero la cuestión o lo que estamos diciendo es que si las células del cuerpo requieren normalmente oxígeno, nutrientes, agua, etcétera, etcétera, y que eso, y si estamos diciendo que eso normalmente llega a través de la sangre, es decir, a través de los vasos sanguíneos, entonces, según eso, los epitelios tendrán un problema grande,
porque estamos diciendo precisamente que ellos, o sea, los tejidos epiteliales, acá dentro de estos epitelios, yo nunca voy a encontrar ni vasos sanguíneos ni vasos de ninguna clase. Por definición, como les digo, eso es lo que significa la palabra avascular. Es decir, los epitelios no tienen vasos sanguíneos, no tienen vasos linfáticos. Pero como les digo, eso plantea el problema o la interrogante de acerca de cómo se nutren los epitelios o cómo eventualmente estas células que están aquí pueden recibir el oxígeno que necesitan, el agua que necesitan o los nutrientes que eventualmente necesitan para poder funcionar. Por ahora simplemente dejemos el concepto así y pasemos a la siguiente característica en donde nos vamos a dar cuenta de dónde es que precisamente los epitelios se nutren como tal. De igual manera, si nos vamos propiamente a otro órgano distinto como el esófago en este caso, podemos ver exactamente el mismo fenómeno. Aquí están viendo el esófago, ese conducto que lleva la comida desde la boca hacia el estómago y que por ende, pues al ser un conducto, pues tendría o tiene que estar tapizado de un epitelio. De hecho, la zona por donde pasa la comida es exactamente esta que estoy señalando aquí y este sería el epitelio, la cobertura como tal. Pues bien, en esta imagen, una vez reconocido el epitelio, lo que nos interesa obviamente es ver la respectiva lámina propia que ahí aparece, pues obviamente descrita, aunque está en portugués y por eso pues aparece la, la, el error de ortografía como tal. Como sea, la cuestión es que es muy importante recordar que los epitelios, todos, absolutamente todos, tendrán que estar asociados a ese tejido conectivo, a la lámina propia. ¿Y cuál es la razón de que yo sea tan reiterativo en esto? Pues precisamente lo que mencionamos en la característica anterior, es decir, en la tercera característica donde dijimos o enunciamos que los epitelios son avasculares, es decir, que no tienen vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque cuando dijimos que los epitelios eran completamente vasculares, que no tenían vasos sanguíneos, planteamos el problema de acerca de cómo entonces se oxigenaban, se nutrían, se hidrataban, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esa es precisamente la función de la lámina propia. Los vasos sanguíneos y las estructuras que se encargan de llevar oxígeno, nutrientes, agua y otras sustancias que las células requieren, normalmente están en la lámina propia. Es decir, dicho de otra manera, los epitelios, las células de los epitelios, se nutren, se oxigenan, se hidratan y reciben absolutamente todo lo que necesitan a partir de la lámina propia. Es como si dijéramos que la lámina propia se encarga de sostener, alimentar, nutrir, etcétera, 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 a las células del epitelio. Con eso podríamos teóricamente cerrar el ciclo, es decir, si bien los epitelios no tienen vasos sanguíneos, eso no significa que no reciban oxígeno, ni que no reciban agua, ni nutrientes. Sí lo reciben, pero lo reciben es precisamente por la asociación que tienen con su respectiva lámina propia. Por eso es que no puede existir un epitelio sin lámina propia, un epitelio sin un tejido conectivo que lo esté nutriendo, que lo esté alimentando y que lo esté literalmente manteniendo con vida para que él pueda cumplir su función y para que las células obviamente no se mueran. La quinta característica de los tejidos epiteliales, además de el hecho pues, de que dependen de su lámina propia, que aquí se puede ver en esta imagen, ¿no? En esta imagen ustedes pueden ver primero que todo las células epiteliales juntas entre sí, unidas por desmosomas, como decíamos ahorita, dependiendo de su lámina propia, ¿sí? Pues es decir, repasando las características que hemos mencionado, pero también vemos de una vez la quinta característica, aquí se puede apreciar. Todo epitelio, entre las células del epitelio y la lámina propia, tienen una especie de estructura conectiva, es decir, una estructura también hecha de tejido conectivo, que se comporta como una especie de malla de sostén, un tejido conectivo, digámoslo así, que sostiene estas células epiteliales. A este tejido conectivo, que por favor no debe ser confundido con la lámina propia que estoy señalando aquí abajo, es al que vamos a denominar normalmente membrana basal, ¿sí? Así como aparece acá. De hecho, el término que deben recordar es este, no tanto con este nivel de detalle, sino el de membrana basal como tal. Es decir, dicho de otra manera, la quinta característica de los tejidos epiteliales es que todos los tejidos epiteliales tendrán que estar puestos siempre o tendrán que estar descargados sobre una membrana basal.
Esa estructura, la membrana basal, es también una estructura de tejido conectivo que se va a encargar de servir de límite entre las células epiteliales y su respectiva lámina propia, como se puede apreciar en esta imagen. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque la membrana basal de los epitelios tiene una serie de funciones que son cruciales en el mantenimiento del epitelio. Una de ellas la acabamos de mencionar. La membrana basal de las células epiteliales pues carga literalmente y sostiene a las células del epitelio, pero las funciones van mucho más allá que simplemente cargarlas. Por ejemplo, la membrana basal es o actúa más bien como una especie de filtro que permite que no todas las moléculas químicas que están llegando a la lámina propia pues pasen y entren a las células del epitelio. Es decir, la membrana basal actúa como una especie de filtro molecular que tamiza o que se encarga de permitir el paso de ciertas sustancias y otras no. Entonces, no solamente sostiene y carga las células del epitelio, sino que adicional a eso filtra moléculas para que obviamente no lleguen todas las sustancias químicas en manada hacia las células del epitelio, sino que lleguen exactamente las que se requieren o las que necesitan las células. Y adicional a eso, la membrana basal es una estructura tremendamente importante dentro del mantenimiento de la integridad del epitelio, porque precisamente la integridad o la membrana basal como tal, en cierta forma garantiza que las células del epitelio tengan un sitio de donde pegarse, de donde adherirse. Y esto es tremendamente importante en los procesos de regeneración de estas células y en los procesos de cicatrización. Por norma, cuando en un epitelio, por ejemplo, se pierden células porque hay un trauma o se dañan o se inflama o hay una enfermedad o lo que sea, es decir, estas células mueren por X o Y motivo, si la membrana basal se mantiene intacta, el epitelio se puede regenerar sin ningún tipo de problema. Pero cuando por alguna razón en cualquier tipo de epitelio, ¿sí?, la membrana basal se altera, se daña, se rompe, prácticamente las células epiteliales no pueden volver a regenerarse sin dejar ningún tipo de cicatriz. Yo creo que este concepto de la importancia que tiene la membrana basal del epitelio, ¿sí?, se ejemplifica mucho mejor en ciertos órganos como la piel, por ejemplo, cuya imagen estamos viendo de manera esquemática en la pantalla. Aquí ustedes están viendo un corte de piel, es decir, como si hubiéramos sacado un cubito literalmente de piel y lo estuviéramos viendo al microscopio. Aunque es un dibujo, pues obviamente se ve muy similar a como lo estamos apreciando acá. La cuestión es que en esta imagen, si este es el exterior del cuerpo, es decir, toda esta zona que está aquí, pues el epitelio será este grupo de células que ahí no se define muy bien, pero que se puede ver claramente la zona donde están. Pues bien, si hemos sido claros con lo que estamos diciendo, la membrana basal de este epitelio, de la epidermis, estaría más o menos en este punto donde estoy rayando. ¿Listo? Entonces decíamos en el apartado anterior que la membrana basal no solamente sostenía las células y filtraba las moléculas de la lámina propia, sino que era un centro muy importante para permitir la regeneración correcta del epitelio. Y aquí se puede ejemplificar muy claramente esto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, este niño se cae y se raspa o tiene algún tipo de traumatismo sobre la piel, si el trauma o si el daño en las células solamente compromete las células, pero deja o respeta la membrana basal, no hay ningún problema. Las células que quedan pueden tranquilamente regenerarse sin dejar ningún tipo de cicatriz. Pero si por alguna razón el traumatismo sobre la superficie de la piel o sobre la superficie del epitelio en este caso es tan profundo que rompe la membrana basal, es decir, llega hasta estas capas profundas que después les pondremos nombre, pues al destruir la membrana basal, pues prácticamente no hay forma de que en la regeneración del tejido que ocurre después sea normal. Es decir, siempre quedará cicatriz. Eso es precisamente lo que estoy tratando de ejemplificar cuando digo que la membrana basal, esa quinta característica que tienen todos los epitelios, es crucial para permitir la regeneración correcta de las células epiteliales. Y sin duda alguna, sobre la piel es donde más se puede evidenciar esto que estamos diciendo, aunque, como les dije, se cumple para absolutamente todos los epitelios. Esa sería la quinta característica de todos los tejidos epiteliales. Y la sexta y última característica de los tejidos epiteliales será algo que está relacionado precisamente con lo que estábamos hablando en la quinta característica.
Nuevamente volvemos a esta imagen en donde, como ya explicamos, estamos viendo una célula de un epitelio, pero vacía, ¿sí? Recuerden que esta imagen la utilizamos para ilustrar lo que eran los desmosomas, es decir, las uniones que estaban entre las células, uniones de citoesqueleto. Pues bien, todas las células epiteliales, y esta sería la sexta característica, están unidas también a través de este mismo tipo de uniones que hacen entre células, están unidas a la membrana basal sobre la cual descargan. Obviamente esto es solo posible en las células que están en contacto con la membrana basal. Pero la cuestión es que en los epitelios las células más bajas van a estar unidas también a la membrana basal, como aquí muy claramente se evidencia, a través también de uniones de citoesqueleto. Nuevamente es como si las fibras del citoesqueleto pues simplemente pasaran la membrana y se remacharan literalmente y se unieran literalmente hacia la membrana basal. Estas uniones reciben normalmente el nombre de hemidesmosomas y no deben ser confundidas con los desmosomas, que aunque bien se parecen, no son exactamente lo mismo. Recuerden que los desmosomas eran uniones entre células, mientras que los hemidesmosomas, el que estamos mencionando aquí, es una unión de la célula hacia la respectiva membrana basal. Como dijimos hace un momento, esto solamente ocurrirá en las células más bajas de los epitelios. Y volvemos a esta imagen una última vez, antes de pasar al siguiente punto, para hacer un recuento de las características de los tejidos epiteliales que hemos mencionado hasta este momento. Recuerden que estamos listando en este tercer punto las características que tienen todos los epitelios. Recordemos, como primera medida dijimos que las células de los epitelios por definición siempre están juntas, están la una al lado de la otra sin dejar ningún tipo de espacio, sin dejar ningún tipo de resquicio entre ellas. Esa es la primera característica. La segunda característica es que dijimos que además de estar juntas, están unidas entre sí a través de sus respectivos citoesqueletos. Esas uniones entre células se denominan o se llaman normalmente desmosomas. Esa sería, o esa fue más bien, la segunda característica que mencionamos. Ellas están unidas entre sí o remachaditas a través de sus citoesqueletos. La tercera característica que mencionamos en los epitelios fue el hecho de que los epitelios son todos, por definición, tejidos avasculares. Es decir, no tienen vasos sanguíneos ni tienen vasos linfáticos. Y habíamos dicho que eso planteaba un problema importante porque son células que están vivas y requieren nuevamente, o requieren siempre, perdón, como todas las células, oxígeno, agua, nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Por definición, ellos no, o ellas más bien, no tienen vasos o que les estén llevando sangre o que las estén alimentando directamente. Pero de ahí derivaba la cuarta característica que mencionamos, y es que para nutrirse y para alimentarse y para oxigenarse y para en general mantener un aporte de sustancias que requieren, pues todo epitelio tiene que estar en contacto con una lámina propia, que es un tejido conectivo en donde sí están, de hecho, los vasos sanguíneos, los que llevan la sangre y los que se van a encargar de llevar todos los nutrientes y hacer que pasen directamente a las células epiteliales. Esa fue la cuarta característica, ¿no? Dijimos que todo tejido epitelial, perdón, tenía que estar asociado a una lámina propia que lo nutre, que lo sostiene, que lo alimenta, que lo oxigena, etcétera, etcétera, etcétera. Y la quinta característica que dijimos es que todo tejido epitelial entre las células epiteliales y entre la lámina propia tiene una malla que lo sostiene, que se denomina en general membrana basal. Una malla que también es de tejido conectivo y que tiene funciones que van más allá de simplemente cargar las células y ya, aunque esa es una de las funciones, es decir, esta membrana basal, pues decíamos que era una estructura que cargaba las células, que las sostenía mecánicamente, pero adicional a eso dijimos que filtraba el paso de moléculas en un lado y en el otro, ¿sí? De un lado al otro del epitelio, y fuera de eso era muy importante para permitir la regeneración o la proliferación, el crecimiento normal de las células del epitelio como tal. Y la sexta característica, la última que mencionamos, fue el hecho de que así como las células de los epitelios están unidas entre sí a través de desmosomas hechos de citoesqueleto,
Pues también el citoesqueleto forma hacia abajo, hacia la membrana basal, unos remaches o unos anclajes de las células que se van a denominar hemitesmosomas. Ese es un recuento, entonces, muy someramente, de las 6 características que mencionamos de los tejidos epiteliales. Y finalmente, el último punto que vamos a discutir y que también debe quedar claro acerca de los epitelios, de los tejidos epiteliales, es cómo se clasifican. Para hablar de esto, lo que tenemos que decir primero es que en el cuerpo humano existen muchos tipos diferentes de epitelio que están cumpliendo las funciones que ya mencionamos: tapizar, cubrir, separar, absorber, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos esos epitelios se pueden clasificar siguiendo siempre dos parámetros. De hecho, los dos parámetros o las dos características que nos sirven para clasificar los epitelios en el cuerpo humano son, primero que todo, el número de capas que tienen y segundo, la forma de las células del epitelio. Si cogemos el primer criterio, el primer parámetro de clasificación, podemos decir que según el número de capas que tenga un epitelio, habrá epitelios simples y epitelios estratificados. Creo que la imagen es bastante obvia. Lo que nosotros denominamos, o lo que se denomina más bien epitelio simple, serán epitelios que están compuestos por una sola capa de células, como se puede apreciar muy claramente en esta imagen. Nótese que sobre la membrana basal solamente vamos a encontrar una capa de células que se extenderá, pues obviamente, cuán ancho es el epitelio. En el opuesto, en el extremo, en el otro extremo, va a estar el epitelio estratificado, que también se denomina normalmente epitelio compuesto. Y creo que la diferencia es bastante obvia. Mientras que en el simple decíamos que había solamente una fila de células, una capa de células, en los epitelios compuestos o estratificados vamos a encontrar sobre la membrana basal varias filas de células. Ahora, ¿cuántas? Pues eso dependerá obviamente del órgano o del epitelio en el que estemos hablando, pero siempre son dos o más como tal. Esos son los dos extremos como tal. Y en la mitad de estos queda un tipo de epitelio que es muy llamativo. Se denominan normalmente epitelios pseudoestratificados. Estos son epitelios que en rigor son simples, es decir, solo tienen una sola fila de células, una sola capa de células como tal. Pero la cuestión es que teniendo, como se ve en esta imagen, una sola fila de células, los núcleos de las células están puestos a distintas alturas. Creo que la imagen es bastante obvia, bastante clara. O sea, esto es una célula con su respectivo núcleo en este punto. Pero la célula, por ejemplo, que está al ladito, siendo una sola célula no más, tiene el núcleo a distinta altura. La ilusión óptica que esto produce es que al ver los núcleos de esta manera es como si se vieran o como si diera la falsa impresión de que es un epitelio como este, en el que hay varias capas de células. Esa es la razón precisamente por la que se denominan pseudoestratificados. De hecho, el prefijo pseudo significa precisamente falso. Es el epitelio falsamente estratificado. Por eso lo dejé para lo último, ¿no? Realmente lo que se debe recordar aquí es que desde el punto de vista de las capas o del número de filas, realmente son dos clases de epitelios no más. Los simples, hechos o compuestos de una sola fila, y los estratificados, compuestos de varias capas. El pseudoestratificado, digamos, lo que es una cuestión pintoresca o un epitelio, digámoslo, llamativo, en el que siendo simple, las células dan la impresión o la falsa impresión de ser estratificados, pero en rigor es también un epitelio compuesto por una sola capa de células. ¿Listo? El otro parámetro o la otra forma de clasificar los epitelios, como dijimos ahorita, es según la forma de las células como tal. Y creo que la imagen es también bastante obvia, ¿no? Ahí se le muestra o se muestra en la imagen más bien los tipos de epitelios según la forma. Habrá epitelios planos, cuyas células son planas y precisamente por eso reciben el nombre de pavimentoso, porque parecen como losas o como baldosas literalmente. Habrá epitelios cúbicos, cuyas células son pequeños cubos, literalmente, como se ve en la imagen. Y habrá epitelios cilíndricos, también denominados columnares, que están formados por células alargadas como precisamente columnas, ¿sí? O con aspecto cilíndrico, como tubos, digámoslo así. Yo creo que la imagen es, como les digo, bastante obvia. Resumiendo,
Todos los epitelios del cuerpo humano se pueden clasificar siguiendo dos parámetros: el número de capas y la forma de las células. Según el número de capas, realmente en esencia son de dos tipos: o son simples con una sola fila de células, o son estratificados o compuestos con varias filas de células. Y según la forma de las células, pues serán o planos, o cúbicos, o cilíndricos, también denominados columnares. En el caso particular de lo que están estudiando ustedes, de lo que están cursando, pues van a ver que la epidermis es típicamente un epitelio en el cual se entremezclan estas características. Se cumplen todas las características que hemos mencionado hasta este punto en los epitelios, en la epidermis particularmente. Pero cuando veamos la epidermis, van a ver que una de las características es que es un epitelio plano estratificado, es decir, entremezcla características de las que hemos mencionado en este punto. Por eso me parece importante que quede claro realmente qué significan esos términos, es decir, qué es un epitelio plano y qué es un epitelio simple y qué es un epitelio estratificado, porque como les digo, volveremos sobre estos conceptos más adelante, pero ya pues en otro contexto completamente distinto. Muy bien, espero que haya quedado claro pues, prácticamente todo lo que mencionamos de los epitelios. Creo que hemos cubierto los aspectos principales del primer tipo de tejidos primario y no sobra nuevamente recordar que de la cabal comprensión de los conceptos que hemos mencionado y hemos explicado aquí en este punto, pues depende mucho del lucro que usted obtenga cuando estudiemos el tema, por ejemplo, de piel y nos centremos propiamente en la epidermis, que es el epitelio de la piel, la capa o el tejido sobre el que particularmente usted impacta cuando hace procedimientos de cosmetología, de facial, etcétera, etcétera, etcétera. Espero pues entonces que haya quedado muy claro y nos vemos en el siguiente video.